¿Qué tal, amados hermanos? Buenos días. Espero que todos estén bien, que estén siendo bendecidos por el Señor, que se encuentren en paz, ¿verdad? Y bueno, en esta mañana nos reunimos para continuar con nuestro estudio que hemos empezado ya hace algún tiempo, ¿verdad? Que estamos en eclesiología, hermanos. Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo número 6. Hechos, capítulo número 6. Vamos a continuar y bueno, voy a comenzar, dentro de eclesiología, un tema que se llama el gobierno de una iglesia neotestamentaria. El gobierno de una iglesia neotestamentaria. Hechos capítulo número 6. Y lo vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo número 7. Hechos capítulo número 6, versículos del 1 al versículo número 7. Si ya lo encontraron, vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a tomar lectura de este pasaje, ¿verdad? Vamos a leerlo y vamos a empezar nuestro estudio. Y voy a tratar de hacerlo un poquito más dinámico, de tal manera que usted pueda estar pensando, que pueda usted analizar, pueda usted hacer preguntas, ¿verdad? Hacerse preguntas y encontrar las respuestas. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Dice así. ¿Leemos juntos? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por darnos la bendición, Señor, de estar reunidos, Señor, para buscarte, Señor, seguir aprendiendo de doctrina, Señor, doctrina muy importante, eclesiología. Te pido, Padre, que por favor tú nos guíes en esta mañana, que tú seas glorificado, que nos ayudes a comprender y entender lo que tú deseas para nosotros. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema, hermanos, que vamos a abordar, ya hemos visto la iglesia local visible, ¿verdad? Organizada, establecida. Hemos estado hablando acerca de cómo es que se independizan, que son independientes. Pero bueno, vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante, hermanos, que los cuales creo que ustedes deben ir comprendiendo, asimilándolo, estudiándolo. Y el tema es el gobierno de una iglesia neotestamentaria. El gobierno. ¿Cómo se gobierna una iglesia? ¿Bíblicamente hay respuestas? Por supuesto que sí. La doctrina de la iglesia, hermanos, es precisamente una de las áreas en las que los bautistas creyentes en la Biblia, es decir, nosotros, diferimos, ¿verdad?, muy marcadamente de muchas organizaciones religiosas, de muchas denominaciones, etcétera, etcétera. Y la razón en particular, hermanos, es porque muchos su autoridad y la forma en cómo es que han nacido, no creemos que hayan sido bíblicas ni son correctas. En particular, cuando hablamos de este tema, pues perdemos inclusive el compañerismo con muchas iglesias, ya sea de manera nuestra o de ellos hacia nosotros. Perdemos el compañerismo porque no coincidimos en muchas de las doctrinas básicas. Quizá en la doctrina de la salvación sí coincidimos con muchos. ¿Y por qué? Pues creen que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y eso está bien. Sin embargo, cuando ya hablamos de las doctrinas de la iglesia, cómo es que una iglesia se organiza, cómo es que una iglesia lleva a cabo su orden, cómo nacen las iglesias, es cuando ahí diferimos
y hay diferentes tipos. Amós 3:3, quizá usted se lo sabe de memoria, lo ha escuchado, búsquelo. Amós 3:3 está después del libro de Joel. Pues básicamente nos da un concepto muy importante porque dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y es allí, hermanos, cuando empieza a ver más el problema o el sentido de ver que las iglesias no se ponen de acuerdo y hay diferencias doctrinales. Yo quiero enseñarles, hermanos, que a veces esas diferencias doctrinales, muchas de ellas no son tan importantes como para hacer diferencias, algunas sí. Por ejemplo, ¿cuáles serían las doctrinas por las cuales creo que sí deberíamos tener bien marcado y que no podríamos cambiar para nada, de tal manera que no podríamos tener amistad, ¿verdad? O compañerismo con otro tipo de religiones o denominaciones? Creo que es la doctrina de la salvación. Esa no se puede mover. Pero hay iglesias que sí lo mueven, ¿no? La salvación por gracia, por medio de la fe, más tus obras, más tus diezmos, más tu obediencia, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las doctrinas es el bautizo. Cualquiera puede bautizar, el bautizo no es tan importante, se puede bautizar niños, etcétera, etcétera. El bautismo puede ser por aspersión, por afusión. Son doctrinas que nosotros no compartimos. Doctrinas como la doctrina de la Trinidad, la deidad de Jesucristo, que son doctrinas que yo les he estado remarcando últimamente. Esas doctrinas no se podrían mover, no deberían moverse. Hay doctrinas que creo que son secundarias, en las cuales no deberíamos permitir que cause división en una iglesia local. Por ejemplo, la doctrina de, pienso yo, escatología, cuando hablamos de si va a Cristo a venir a arrebatar a la iglesia, otros piensan que no, otros piensan que somos, pues bueno, que no sé si me estoy dando a entender. Son doctrinas que no son tan relevantes que decimos, por esto no debería haber una división, pero las hay. Pero básicamente cuando entendemos esto en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, pues no, nunca van a estar juntos si no se ponen de acuerdo. Y nosotros pues no creemos en los profetas, en los apóstoles, las manifestaciones del Espíritu, como hoy las revelan muchos, ¿no? No creemos en eso. Entonces, precisamente al no creer en eso, hermanos, pues hacemos diferencia, ¿no? Pero vamos a estar hablando del concepto de una iglesia, el gobierno de una iglesia, y por lo tanto las ordenanzas que Dios le da a una iglesia y el propósito que Dios tiene para con una iglesia. La razón es que, pues bueno, finalmente a lo largo de la historia vemos que las iglesias han hecho esta división y se han creado denominaciones que pueden ser rastreadas hasta pues su mamá, es decir, de dónde nacieron. ¿Y quién es la mamá de muchas denominaciones? Bueno, Apocalipsis 17:5 nos enseña claramente que hay una mamá, ¿no? y le llama a la Biblia fuertemente, ¿no? En Apocalipsis capítulo 17, versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Muchas de las religiones y de las sectas que hoy en día conocemos han nacido de la iglesia pues madre, ¿no? En ese sentido, la madre de las rameras. ¿Por qué le llama así? Porque no son la iglesia verdadera, nacieron de ella, ¿verdad? Básicamente fueron como conceptos de que no estuvimos muy de acuerdo con estas doctrinas y inventaron otra, ¿no? Y bueno, no voy a dedicar a eso en este momento, pero usted puede analizar, puede pensar, y la gran mayoría de las religiones que hoy en día existen salieron de ella. A esto se les llaman protestantes, creo que usted lo sabe. Pero a uno personalmente nos han juzgado de protestantes, es que ustedes los protestantes. Y bueno, yo no pierdo tanto tiempo allí, pero les digo, solamente quiero que tú me demuestres que históricamente los bautistas fueron protestantes. No hay forma. Hubieron varios nombres que se les dieron de maneras diferentes. No se llamó bautistas en un principio, y les he contado un poquito acerca de esta historia, lo cual ustedes tienen libertad de estudiar, preguntar
y darse cuenta que los bautistas existieron mucho más antes del nacimiento de la gran ramera. Así que este sistema apóstata, que con el concurrir de los años retornó, ¿verdad?, a hombres, a muchas ideas y comienzo de iglesias, ¿verdad?, que básicamente Dios no estableció. Por estas razones que encontramos a muchas religiones como catoliquizados, ¿no? Como que tienen ciertas marcas, como que, esto lo hacen dentro de la iglesia católica porque aquí lo hacen también, ¿no? Por ejemplo, hay iglesias que marcadamente bautizan bebés y son iglesias cristianas, ¿no?, dentro del movimiento protestante. Estas alianzas se llaman iglesias eclesiásticas estatales, que bueno, básicamente son del estado de donde ellos nacieron, de las iglesias, de la iglesia madre, que guardan los sacramentos, el bautismo de infantes, el amileniarismo, las formas de gobierno, ¿verdad?, jerárquicas, los rituales, la teoría de la iglesia universal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo vemos marcado en este tipo de religiones. Pero examinaremos un plan de gobierno neotestamentario bíblicamente, ya que una iglesia neotestamentaria, es decir, que se rige por el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento nació, es una asamblea organizada de creyentes bautizados, donde la organización correcta de la misma es esencial. Debemos entender cómo es que una iglesia así se gobierna. A manera de contraste también consideraremos, hermanos, algunos de los sistemas hechos por los hombres que hoy mismo en día son impuestos a las personas, ¿no? Así que hay formas de gobierno no escriturarias, de gobierno eclesiástico. Y bueno, vamos a ver 3 tipos de gobiernos eclesiásticos hoy en día en la cristiandad. Es decir, las iglesias se rigen a través de uno de estos 3 gobiernos. Anótelo, téngalo presente. El primer tipo de gobierno que hoy en día existe, hermanos, en muchas iglesias, se llama el gobierno autocrático. Gobierno autocrático. Segundo tipo de gobierno que existe hoy en día en las iglesias se llama gobierno oligárquico. Oligárquico, autocrático, oligárquico. Y el tercer tipo de gobierno que existe hoy en día en las iglesias se le denomina democrático. Democrático, que este último lo conocemos mucho más o se nos da un poquito más de idea porque se supone que nosotros vivimos bajo un gobierno democrático, ¿verdad? Creo que no es verdad, pero bueno, democrático. Autocrático, ¿qué significa? Donde el gobierno es seguro, pero solo gobierna uno. Autocrático. Oligárquico. Es un gobierno, le llaman seguro, pero gobiernan unos cuantos. Unos cuantos son los que dirigen toda la iglesia, ¿no? Ellos toman la decisión, ellos deciden, ellos hacen y no consideran a la iglesia. Y democrático es el gobierno del pueblo o de la congregación, que la congregación es quien decide. Así que yo le quiero preguntar a usted, ¿cuál cree que sea el bíblico? ¿Cuál es el gobierno bíblico? Bueno, vamos a empezar por la primera, autocrático. El gobierno seguro de uno, ¿verdad? Es decir, que uno es el que gobierna. ¿Quién cree que tiene esta idea principal? Hoy en día en las iglesias, la madre de las rameras tiene un gobierno autocrático, perdón. ¿Qué significa? Lo que él dice, lo que él decide, todas las iglesias que están con el nombre de ellos o bajo su cobijo van a tener la misma doctrina. Él es quien decide todo. El catolicismo romano es el mejor ejemplo que describe esta clasificación, la autocracia. En este caso, el Papa es quien se llama a sí mismo el vicario de Cristo, lo cual sabemos que esto es una herejía. Vicario significa en lugar de. Los hombres no quedaron en lugar de Cristo. El que quedó en lugar de Cristo fue el Espíritu Santo. Él mismo nos dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, el otro Consolador, el cual estará en vosotros y en vosotros se enseñará y recordará todas las cosas que yo os he mandado. Así que la cabeza visible de la iglesia, hermanos, no es... Bueno, ellos dicen que la cabeza visible de la iglesia es el Papa, el gobernante todopoderoso de más de 300 millones de católicos en el mundo.
y lo que él diga es lo que se hace. Su gobierno se incrementa a nivel provincial, ¿verdad? Diocesano, parroquial, con una jerarquía de oficiales que ellos tienen, como empezando con el Papa, después los cardenales, los arzobispos, los obispos, los sacerdotes, arquidiáconos, diáconos y subdiáconos, en la forma en cómo ellos se gobiernan. Y al final de este sistema escalonado, hermanos, se encuentra el hombre de la banca, sin nada que hacer, excepto rezar y pagar y hacer tal y como ellos lo han decidido. Ese es el gobierno autócrata, ¿verdad? Autocracia. Este tipo de gobierno, hermanos, no existe en la Biblia. Nunca vimos a Pedro tomar la decisión y luego poner a alguien debajo de él y luego poner sacerdotes y luego poner diáconos que le servían y que ellos tomaban las decisiones y que ellos eran los que decidían por todo el pueblo. Esto no lo vemos así, ¿verdad? Esto es básicamente la autocracia. De hecho, inclusive hay muchas religiones, muchas iglesias cristianas hoy en día que tienen esta práctica básicamente. Es el pastor gobierna, el pastor decide y nadie puede contradecirlo. Lo que él dice se hace y quien se atreva a contradecirlo fuera de la congregación es un maldito, es alguien que está señalado, es un rebelde. El pastor toma los diezmos, el pastor decide qué hacer, el pastor tiene la primera y la última palabra y nadie más puede alegar, nadie más puede debatir, nadie más puede pues decidir más que él, ¿verdad? Este tipo de gobiernos lo vemos muy de continuo hoy en las iglesias y tristemente en muchas iglesias hoy llamadas bautistas. También existe este método, ¿verdad? Donde el pastor es el que decide y si no estás de acuerdo te puedes ir y no eres parte de y te entregamos a Satanás, ¿no? Este tipo es ya muy famoso, muy visto hoy en día. Pero es antibíblico. No existe eso en la Biblia. No existe un tipo donde se diga aquí en la Biblia, aquí está el ejemplo de que sí, quien decide es esto. Muchos toman, hermanos, vaya conmigo al libro de Hebreos, muchos toman este pasaje para decir que la autocracia, ¿verdad? El gobierno de uno, sí existe porque aquí en la Biblia dice, ¿verdad? En Hebreos, en el capítulo número 13, dice así, hermanos, dice versículo 7, Hebreos, capítulo número 13, versículo número 7. De aquí se agarran de este pasaje muchos, algunos, ¿verdad? Algunos ni siquiera tienen argumentos para esto, pero algunos agarran esto y dice, Hebreos 13, 7, dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra fiel, la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es decir, entonces el pastor, como es el líder, tienen que imitarlo a él, tienen que hacer lo que él dice. No dice hay que hacer lo que él dice. Dice, considera. Básicamente dice, acordaos de vuestros pastores. ¿Cómo te acuerdas? Pues bueno, tienes que tenerlo en tus oraciones, cuando Dios te haya bendecido o cuando Dios ponga en tu corazón el compartir de lo que el Señor te ha provisto para hacer de bendición a Él o a su familia, acuérdate de Él, ¿verdad? Él es quien te ha predicado, quien te ha enseñado, y no lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo en términos generales, hermanos. Acuérdate de aquel que ha dedicado tiempo para enseñarte la palabra de Dios. Comparte de lo que Dios te ha bendecido con Él. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta. Considera que su testimonio, pues, cómo ha impactado, cómo ha beneficiado a los demás y a ti o a tu propia familia. Considera. Y dice, e imita su fe. Es decir, sigue los pasos de fe. No dice que Él es la autoridad plena y que tienes que sujetarte a Él y que tú no tienes voz ni voto y que Él decide todo. No dice nada de eso. Luego de aquí brincamos al verso 17. Leímos el 7, ahora brincamos al 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ahí está. Entonces el pastor por eso tiene que decidir y tiene que hacer. No dice eso.
Dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Son dignos de que ustedes puedan obedecer a un pastor? Sí, cuando hayas visto cuál haya sido el resultado de su conducta, su fe. Obedécelo si él te está aconsejando, te está instruyendo de acuerdo a la palabra de Dios. Obedécelo, sujétate. Si te da un consejo y ese consejo está basado en la palabra de Dios, está dentro del marco de la voluntad de Dios, obedécelo y sujétate a él, ¿verdad? Es decir, haz caso al consejo. Y dice, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos son los que han de dar cuenta delante del Señor. Así que dice, para que lo hagan con alegría. Personalmente yo les he contado, ¿no? Que a veces uno se desanima porque dice, ¿para qué piden tanto consejo si no lo vas a hacer? ¿Para qué estás insistiendo en saber qué es lo que debes hacer si al final de cuentas no vas a hacer nada de lo que se te aconsejó? Entonces dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Ya no lleguen a la queja de decir, pues yo ya no voy a aconsejar, ¿para qué voy a aconsejar si al final de cuentas hacen lo que quieren? Y dice, porque esto no es provechoso. No le conviene a él, no te conviene a ti, no le conviene a la congregación, pero nunca enseñó que él es el que va a tomar todas las decisiones en la iglesia, jamás. Eso jamás enseñó. Entonces, les estoy mostrando estos dos versículos donde muchos se atoran y muchos dicen, es que ahí está, y el pastor, la iglesia por eso es autócrata. Es decir, la primera y última palabra es la del pastor y de la pastora, del profeta, del apóstol, y lo que se dice se hace y nadie se atreva a contradecirlo porque es contradecir a Dios. No, eso es una manipulación, hermanos. El segundo tipo de gobierno, voy un poquito más rápido, es la oligarquía, ¿verdad? La oligarquía. Es decir, es el gobierno de unos cuantos. El gobierno de unos cuantos. Bueno, el pastor toma unos cuantos, ¿verdad? Y dice, nosotros vamos a decidir todo lo que se va a hacer, vamos a decidir por la iglesia, no consideramos a la iglesia, no preguntamos nada, solo nosotros hacemos, ¿verdad? Este sistema describe muy bien a lo que hoy en día se conoce como el estilo ortodoxo occidental del gobierno eclesiástico. Está en muchas denominaciones este tipo, ¿verdad? En muchas formas este sistema es muy similar al del catolicismo romano, es muy similar porque pues el papa es el que toma la decisión, pero pues también él tiene como que cierto grupito con el cual se apoya, ¿no? Este tipo de gobierno oligárquico, ¿verdad? Es básicamente también subdividido en varias formas. Por ejemplo, el gobierno oligárquico episcopal de la iglesia episcopal. La iglesia cristiana episcopal básicamente sale de la iglesia católica, los episcopales. Y este es un gobierno, el tipo de gobierno es el pastor y unos cuantos, se le llama el gobierno de un sínodo, ¿verdad? Es decir, de su grupo de líderes y ancianos son los que deciden todo. Y la palabra episcopal o episcopo proviene de una palabra griega que es episcopos, que significa uno que sobrevee, un sobrevedor, que es traducida como obispo. Nosotros hoy en día sabemos que el obispo o el arzobispo o el episcopo es un sobrevedor. Un sobrevedor es un pastor. La palabra sobrevedor es aquel que está mirando que las cosas vayan bien dentro de la congregación porque es el responsable a los ojos de Dios de que todo salga bien. Y básicamente esto es lo que hoy en día conocemos como pastor. Pero el gobierno de un sínodo significa que es el episcopal. No solamente va a ser él, sino todos los hombres que están alrededor que le van a ayudar a estar mirando y ellos son los que van a decidir todo. Ese se llama oligarquía episcopal. También existe la oligarquía consistorial. Este es el gobierno de un sínodo abierto, es decir, un grupo abierto donde varias denominaciones, por ejemplo, la iglesia luterana, la iglesia cristiana luterana, ha adoptado un episcopado modificado a través de la inclusión. Pueden incluirse los hermanos laicos, es decir, los normales que se sientan dentro del sínodo de los concilios, siempre y cuando ellos estén en buen testimonio, ¿verdad? Y mientras estén en buen testimonio, se agregan al gobierno y ellos van a decidir por toda la iglesia. Se le llama consistorial, la oligarquía consistorial. Hay otro tipo de oligarquía que es la iglesia
presbiteriana se llama oligarquía presbiteriana. Y este es el gobierno de una sesión, es decir, se reúne el grupo de los líderes, se hace una sesión y lo que se decide ahí en este grupo, pues es lo que va a hacer toda la iglesia, ¿no? Y las iglesias que estén sujetas a ellos. Así que la palabra presbítero o presbiteriano proviene de la palabra griega presbúteros, que significa anciano. Entonces, en este tipo de gobiernos es que las iglesias, por ejemplo, las iglesias luteranas, sé que algunas iglesias calvinistas, algunas iglesias metodistas, algunas iglesias inclusive pentecosteses, tienen este tipo de gobierno. Solamente el pastor y un grupo cercano a él, que puede estar abierto a un sínodo y a cualquier laico, puede unirse y ellos deciden por la iglesia. Este es un sistema muy similar al que hoy en día vemos a las iglesias reformadas o las iglesias presbiterianas. Así, cada una de las iglesias, hermanos, de este tipo son gobernadas por una sesión, por un grupo. Esta sesión está conformada de ancianos gobernantes y ancianos que enseñan, un cuerpo que maneja una congregación en particular de acuerdo a las decisiones de este presbiterio. Así que el presbiterio maneja las congregaciones de una región, no solamente de esa iglesia local, sino de toda esa región o todo el distrito o toda una nación. Es decir, lo que ellos deciden se va a hacer en todas las iglesias llamadas presbiterianas, metodistas, luteranas, etcétera, de acuerdo a su denominación. Y entonces lo que decide no el pastor, ya es el grupo, la sesión, el concilio. Eso es lo que se va a enseñar y se va a compartir en todas las denominaciones de su nombre. Así que se le llama oligarquía consistoria, la oligarquía presbiteriana, ¿verdad? Que es decir, por un grupo de ancianos, presbítero. Y este tipo de gobierno, ¿verdad? No solamente tiene el enfoque, como le dije, en esa iglesia, sino en todas las iglesias que nazcan y estén bajo su misma denominación. Estos sínodos pueden llegar hasta niveles nacionales. Los delegados vienen a ser de diferentes presbíteros, inclusive pueden tomar algún presbítero, algún líder anciano de esta iglesia, de esta, en un concilio, y entonces lo que decide este concilio es lo que todas las iglesias de esas asambleas de esa denominación lo van a hacer. Otro grupo así es las asambleas de Dios. A este nivel de la iglesia es quien controlan básicamente todo lo que se va a enseñar, todo lo que se va a decir y todas las doctrinas principales. Este tipo de congregaciones, hermanos, creo que nosotros las vemos de otra forma, de una manera visible, pero no sabemos que se gobiernan así, ¿verdad? Hay otro tipo de oligarquía, que es un grupo que gobierna, se llama oligarquía ecléctica. Este tipo de gobierno, hermanos, básicamente es tomado, la palabra ecléctico significa tomado en parte de entre todos. Es decir, es un tipo de gobierno adoptados por muchas denominaciones. Es decir, se reúnen pues de mormones, pentecosteses, luteranos, presbiterianos, metodistas, bautistas y hacen de ellos un episcopado de muchas denominaciones metodistas principalmente, que incorporan algo de información de cada congregación, de cada idea, ¿verdad? Junto al gobierno de esos ancianos y hacen conferencias y reuniones para poder llegar a un mismo sentir y tener un mismo gobierno, pero ellos son los que van a decidir y todas las iglesias que se hayan sumado a esto van a tomar las doctrinas y enseñanzas que ese grupo haya decidido. Se le llama oligarquía ecléctica. Lógicamente, no, hermanos, todo esto se los estoy enseñando, no estoy diciendo que se lo deban memorizar, pero que ustedes los conozcan y que al final de cuentas todos estos tipos de gobierno no tienen fundamento en la Biblia, son ideas. Y que si usted lo nota, dice, ay, a lo mejor yo estuve en una así, yo conocí de una iglesia o conozco de una iglesia que así se gobiernan. Bueno, pues puede ser autócrata o con la oligarquía, ¿verdad? Así que este sistema de congregación, de autoridad dentro de las iglesias, o levanta o destruye. Pero pues aquí es donde nosotros nos damos cuenta, hermanos, que muchas iglesias y denominaciones, por eso dice que han salido de su madre, la madre de las rameras, porque tomaron esa idea, pero no de la idea bíblica.
Si ustedes prestaron atención a lo que les acabé de predicar y enseñar, hermanos, en el libro de Hechos, en el capítulo 6 que leímos, dice que la iglesia estaba creciendo. Pues como no, habían 120 y después 3000 se añadieron a la iglesia en Jerusalén. Los apóstoles estaban llevando a cabo la autoridad allí, estaban ministrando, estaban sirviendo. Y bueno, recuerde que la iglesia estaba creciendo en Jerusalén. Lógicamente habían judíos convertidos, habían gentiles. Y recuerde que esto siempre fue una frustración para muchos, porque los judíos ya convertidos querían judaizar, es decir, querían agregar a la iglesia pues, las prácticas de los judíos, y los gentiles pues querían obligarlos a hacerlo, ¿no? Y entonces Pablo decía, no, no se les puede obligar a ellos, y ustedes ya están libres de la ley, no están sujetos a, pueden hacerlo, pero no obliguen a los gentiles. Y había siempre este problema en la iglesia, en la iglesia primitiva. Ciertamente, aquí vemos que como habían crecido mucho, los griegos y los hebreos, dice aquí, empezaron a haber disputas porque dice que había murmuración de que las viudas de aquellos, de los griegos, pues no estaban siendo atendidas. Es decir, no les estaban dando la consejería, el consuelo, el apoyo quizá económico o en materia para poder ayudar a las viudas. Estaban siendo desatendidas y los griegos decían, ahí está, ¿y no ustedes están bajo una ley donde dicen que deben cuidar a las viudas? Si están bajo eso la ley y ahorita están en la iglesia, ¿no deberían entonces agregarlos? Y ahí estaba la disputa. No, pero pues estamos libres de la ley y entonces eh, este tipo de problemas habían. Los 12 discípulos, dice que convocaron, versículo 2, entonces, Hechos 6:2, entonces los 12, ¿cuáles 12? Los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Cuáles discípulos? Es decir, a la congregación. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Están siendo desatendidas, nos le están dando el alimento, nos lo están cuidando. Pues no es justo que nosotros dejemos de predicar, de prepararnos, de estar en oración, de estar aconsejando, para ahora ir a servir a las mesas y atender a las viudas y darle a los niños. Y no es justo. Fíjese, dice, buscad pues hermanos de entre vosotros. ¿Cómo fue la autoridad? ¿Fue oligárquica? ¿Fue autócrata? Y dice, busquen entre ustedes a 7 varones llenos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Es decir, inclusive los que iban a trabajar dentro de la congregación, aún sirviendo las mesas, no iba a ser cualquiera. Tenían que ser hombres de buen testimonio, que estuvieran llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿No se ha dado cuenta que a veces los que están sirviendo y tienen mal testimonio, lejos de ser de bendición, son un tropiezo? Diciendo, a ver, como aquí están sirviendo y yo sé que tiene 3 mujeres y anda de borracho y es maldiciente. Y esta mujer es la chismosa de la colonia y anda con otro hombre y sus hijos los tiene mal cuidados. Y aquí están sirviendo. ¿No cree que eso causa un problema? Por eso es que tenían que ser de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Y aquí se nos enseña, dice versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que, ¿qué hacían los apóstoles? Estaban preparándose, estaban predicando, estaban enseñando, se estaban preparando para ello. Y dice, y ustedes entonces hagan esto, ¿verdad? Y dice, y eligieron, agradó, versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud, a la congregación. Y dice, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timor y a Pármenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles. ¿Quiénes los presentaron? La congregación. Y dice, y quienes orando les impusieron las manos. ¿Para servir a las mesas? Sí, porque como también ya eran muchos, ellos no solamente iban a servir a las mesas, esa iba a ser su principal función, no iban a ser meseros, sino son los diáconos. Es decir, los que sirven, la palabra diácono es lo que significa el que sirve a la mesa, pero no es un mesero, es el que está dispuesto a servirle a la iglesia en cuestiones físicas o materiales, el cuidado de una iglesia en el estado físico. Son los que están trabajando para ver que todo funcione, que esté bien acomodado esto, que todo esté en orden, que esté provisto esto, que esté pagado esto. Los apóstoles no iban a estar viendo a ver si ya se hizo, si se pintó, si está arreglado, si se barrió, si ya se pagó la luz, si se pagó el terreno. No.
Este era el trabajo de los diáconos. Por eso se eligieron a 7. Y dice que se les impuso las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, porque los mismos sacerdotes dentro del judaísmo se estaban dando cuenta de la verdad. Así que a este tercer tipo de gobierno se le llama gobierno congregacional. Congregacional. Este tipo de gobierno, hermanos, es el tipo de la que nosotros creemos muy de corazón, que es el tipo de gobierno bíblico, el gobierno congregacional. ¿Por qué lo creemos? Porque al menos vemos en el inicio de la iglesia primitiva, cuando iba creciendo, pues nos deja ver Dios a través de su palabra, cómo es que se empezaron a ordenar, cómo se empezaban a organizar, cómo se llevaba a cabo la autoridad dentro de la iglesia. Los apóstoles no tomaron a los que ellos quisieron, no fueron como, a mí me gusta este, yo tengo un cuate y por dedazo, ¿no? O yo soy quien va a decidir. No, escojan entre ustedes. La democracia, hermanos, en lugar, ¿verdad?, del totalitarismo, básicamente esto es algo importante de entender. La autoridad de la iglesia en vez de los concilios de los hombres, es a lo que me quiero referir. No se hacen concilios y entonces decide un grupo, o de varias iglesias y se decide en un grupo. En la Biblia esto no existía. En la Biblia sí llegaron a tomar decisiones los apóstoles, sí, pero los presentaban a la iglesia. Las iglesias locales eran las responsables de hacer o no hacer caso a los consejos que ellos estaban enseñando. Debemos entender que ellos habían sido levantados por Dios para enseñar las doctrinas de la iglesia. Así que todos tenían la responsabilidad de hacer caso o no hacer caso a las instrucciones dadas por Dios a través de ellos. Pero ellos no llegaron a establecerse de tal manera que se ordenaba lo que ellos decían y todas las iglesias se sujetaban a ellos. No, ellos hoy en día dejaron plasmados y dejó registrada las doctrinas en la palabra de Dios, de lo cual cada iglesia hoy en día es responsable de hacer o no hacer caso. Así que la autoridad, hermanos, expresamente de este estilo de gobierno es el que está enseñado en el Nuevo Testamento. Se le llama autoridad congregacional. Y voy a estar dando detalles de esto, hermanos. Solamente quiero dar algunos ejemplos, algunos versículos del ejemplo de autoridad congregacional. El primero ya lo vimos, Hechos capítulo 6. El segundo lo vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 18. Mateo capítulo número 18. Lo voy a leer desde el versículo número 15. Mateo 18, 15. Cuando hablamos en el contexto de la disciplina dentro de la iglesia decide todos los asuntos. Era la iglesia, no un sínodo, ¿verdad? No un grupo. Era la iglesia la que tomaba la autoridad y las decisiones acerca de los problemas humanos de más alta y sublime necesidad en lo que tenía que ver con todos los asuntos de la iglesia. Vamos a verlo. Dice Mateo 18:15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si tú ya has ganado a tu hermano. Eso es lo que debemos aprender a hacer. Cuando usted tenga diferencias con alguien o un enojo, tómelo aparte. Hablen a solas y traten de mediarlo. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, ¿no? Es decir, si ya han hablado y no se pudo solucionar, entonces toma consejo, toma 1 o 2 y ve y habla para que haya quienes estén como testigos y también puedan mediar y decir, hermanos, miren, tienen que tomar la mejor decisión, no es correcto que ustedes estén así. Versículo 17. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. No dijo Jesús, se lo dicen a Pedro, se lo dicen a Jacobo, a Juan, aunque sabemos que ellos eran los principales, ¿no? No, dice, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si no oyere a quién, a la iglesia, porque la autoridad era congregacional. La iglesia tiene que saber, la iglesia, hermanos, es
quien toma las decisiones, quien exhorta, quien tiene la autoridad. Realmente no existe otro tribunal de apelación. Si no se sujeta a la iglesia, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues dice la Biblia, si no se sujeta a las decisiones de la iglesia, ténganle por gentil y publicano. Eso lo dice el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Dios le ha dado a cada una de las iglesias este tipo de poder que está establecido. Pueden atar o desatar, y he hablado acerca de esto. Atar no es de que yo te ato una bendición y una maldición y yo ato a los demonios. No, jamás. Las veces que se habló acerca de atar y desatar está en el contexto de la autoridad bíblica de una iglesia. La iglesia tiene que exponer, en la iglesia se tiene que exponer los problemas, toman la decisión, atan o desatan. Es decir, ayudan, animan, toman a un hermano o lo quitan de entre ustedes. Y precisamente esto es algo que nos enseña la Biblia que se debe hacer porque la autoridad es congregacional. ¿Quién escoge a los pastores, a los diáconos dentro de una iglesia? Claro que deben ser llamados por Dios principalmente. Dios los llama. Pero ¿cómo nos damos cuenta que realmente Dios los llamó? Mire, Hechos capítulo número 1, y con esto termino. Hechos capítulo número 1, versículo número 15. Fíjese lo que dice. Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Mire, en medio de los hermanos se puso a hablar y dice, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecho desierta su habitación, y no hay quien more en ella, ¿verdad? Eso está en el Salmo 69:25. Y dice, y tome otro su oficio. Es decir, este Judas iba a quedar a un lado y otro iba a tomar este lugar. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, está diciendo Pedro, la recomendación es que aquel que va a estar con nosotros tuvo que haber estado desde el bautismo de Juan hasta el momento que el Señor Jesucristo fue recibido arriba. Tuvo que haber estado allí, tuvo que haberlo visto, ¿verdad? Y dice, y señalaron a dos, versículo 23, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¿Quiénes los señalaron? La congregación. Dijeron, estos dos hombres son buenos hombres, están aquí desde Juan el Bautista hasta que el Señor se fue. Y dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y las suertes cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, ¿por qué suertes si nosotros nos guiamos por suertes? En ese momento, recordemos que Dios se iba a empezar a revelar todo el nuevo pacto. No había nuevo pacto todavía, estaba apenas iniciando la iglesia. Los apóstoles apenas les iba Dios a revelar lo que vendrían siendo las cartas que hoy en día conocemos. Y entonces por eso echaban suertes, para pedirle a Dios dirección. Y pues bueno, cayó sobre Matías. ¿Te diste cuenta quién escogió a los obispos aquí? ¿Fue Pedro quien dijo, va a ser este? ¿Fue Juan? No. Dice que echaron suertes y la multitud estuvo allí. Ellos escogieron a dos. Y bueno, así se hizo este asunto. ¿Cómo se escogieron los diáconos? Ya lo leímos en el capítulo número 6. De entre la congregación presentaron a 7. La iglesia
de Antioquía, vemos que inclusive enviaba a sus propios misioneros en Hechos capítulo 13, con eso termino. Por favor, Hechos capítulo 13. Solamente les estoy mostrando algunos de los ejemplos por el cual nosotros creemos que la autoridad en la iglesia y la autoridad de la iglesia es congregacional. Dice Hechos 13 del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, vea, la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor, es decir, sirviendo estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y allí navegaron a Chipre. Así que no había directivas aquí o agencias misioneras. No había aquí ciertas agrupaciones o asociaciones o convenciones. No. ¿Quién tomó la decisión? La iglesia. La iglesia, guiada por el Espíritu Santo, tomó las decisiones y los enviaron. Y así usted va a ver todo esto en todo el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos. Se los dejo de tarea. Hechos 14, 26 en adelante. Hay otros ejemplos. Hechos 15, 22 en adelante. Hay muchos más ejemplos de esto. Era el Espíritu Santo quien los movía y la iglesia tomaba las decisiones. ¿Cómo se corregía dentro de la iglesia? Se disciplinaba por un asunto de asamblea, ¿verdad? Y bueno, hay muchos otros detalles que voy a hablar. Solamente hoy quise mostrarle los tres tipos de gobierno. ¿Cuál es? Autócrata, oligárquico y congregacional. La pregunta, ¿y cuál es el bíblico? Autócrata, jamás fue. Oligárquico, tampoco. Por grupos, no. Sino fue una autoridad congregacional. Espero que ustedes hoy hayan entendido este principio que es muy importante y lo apliquen, hermanos. Como misión, es importante aprender esto desde nuestros inicios. Ahí nadie va a tomar una decisión y dice lo que él diga se va a hacer. No, siempre se considera a todos, se reúnen, tomamos decisiones, consideramos la opinión de todos y al final dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y se va a decidir lo que la mayoría diga o lo que el Señor ha puesto en el corazón de la mayoría o de todos en congregación. Espero que esto haya sido de bendición, hermanos, y si así lo fue, por favor, medítenlo, piénsenlo, lean y estudien. Siempre en la Biblia vemos marcas de una autoridad congregacional. Vamos a orar y que el Señor los bendiga. Padre, gracias, Señor, por el mensaje. Por favor, ayúdanos a seguir. Te agradecemos por tu grande amor y ayúdanos a mantener estos principios importantes. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.